corazón valiente que no teme a lo que siente. ¿Qué es lo que quieres? ¿Matarme? ¡Hazlo ya! Voy a hacer contigo lo que el mundo quiera. Vamos, mi amor. Vamos al altar que preparé para los dos. Llévenselo. Willy, ya te dije 1000 veces que no hay nada que contar. ¿Cuáles 1000 veces? A ti te cambió la cara después de esa llamada. Era número equivocado, número equivocado. Ah, ya. número equivocado, como si no conociera cuando estás diciendo mentiras. ¿Tú me quieres engañar a mí? ¿Me quieres decir mentiras? Ok. Me voy a dormir a otro lado. Willy, no seas inmaduro. Ay, maduro yo. Inmaduro yo y tú eres la que miente. Inmaduro yo. Está bien, Willy. Me amenazaron. Me dijeron que voy a pagar las consecuencias por ser la hermana de Ángela. Apúrese. Vámonos ya. ¿Quiere que maneje yo? No. Es tan machista que no va a dejar que conduzca yo. Soy tan loco que si no me obligan a manejar, me quedo. En una fiesta en la que le pueden matar en cualquier momento. Con ella, que me maten. ¿Qué pasó? Señor, ya viene el médico en camino, ya viene. Bueno, pues muévase. Ya. ¡Muévase! Ya lo traigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué tiene? Dígame, ¿qué le duele? Por favor. ¡Rico! Amor. Chiquita. ¿Por qué esos ojos? ¿Qué pasó? Míreme. No ve que estoy perdidamente enamorado. Por favor, ¿qué pasa? Dígame. Creo que es cierto. ¿Qué es cierto? Nadie me ama como tú. Nadie. Tranquilo, Rollo. Ya perdiste. Canario, vete. Ahora, mi amor, vas a conocer nuestro altar. ¡Tan, tan! Estás loca. ¿No me ofendes? Mi locura me enorgullece. Es más, es la prueba de mi infinito amor por ti. ¿Cuándo lo vas a aceptar, Fernanda? No te quiero, nunca te quise y nunca te voy a querer. Amo a Ángela Valdés. Nunca significaste nada en mi vida. Resígnate de una vez, Fernanda del Castillo. Uy, no. Eso no está bonito. ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon? No tiene piedad conmigo. Yo armé nuestro altar porque yo me quiero casar. Pero si él me trata así, ¿ustedes qué dicen? ¿Me caso? ¿Se puede obligar a amar? ¿Lo mato? ¿Me mato? ¿Qué hago?
Willy, no le voy a decir nada a Ángela. Yo creo que sí. Tienes que decir a mí. Angie, pensé que dormías. No. Y escuché todo. ¿Qué pasó? Dile la verdad. Dile. Que recibí una llamada. Me amenazaron, Angie. Me dijeron que iba a pagar las consecuencias por ser tu hermana. Fernanda. No. Era la voz de un hombre. No era Fernanda. Ay, Dios mío. Hermana, me muero si te pasa algo por mi culpa. No lo podría soportar. Ya nos separaron de Miguel y ahora... Mandé a uno de mis muchachos a comprar aguardiente. De ese que hace que a uno se le olvide todo. Entonces debe ser un aguardiente mágico, ¿no? Yo, si le soy sincero, no quiero olvidar nada de lo que pasó esta noche. Bueno, me imagino que ustedes dos tienen cosas de qué hablar. Permiso. Ahora sí me puedes contar. ¿Qué te dijo Fabiola? Ay, hermano. Solo un hombre estúpido y ciego hace una y otra vez la misma pregunta. Fabiola está enamorada del verdugo. Hubo un momento en el que ella me miró y yo sentí que todo volvía a ser como antes. Me reconoció, a pesar de la máscara, sin hablar. Nos vimos, nos conectamos, me intuyó, me presintió. Te amo. Y yo lo único que esperé es un te amo. ¿Tú sabías que ella estaba embarazada de él? Sí, Gustavo. Lo sé. Pero al final no me importaría que ella estuviera embarazada de un hijo del verdugo. Siempre y cuando me amase a mí y a nadie más. No me ama a mí. Está enamorada de él. Espera. Perdón, pero no puedo. Esta noche no puedo. No importa, no, chiquita preciosa. Cosita linda. Tengo toda la vida para esperar. Lo que sí le prometo es que el día que haga el amor conmigo, ese día va a ser inolvidable para usted. Cuéntame de la fiesta. Pues a ver qué te cuento. Hubo muchos invitados y tu papá habló mucho de ti. Ay, es tan tierno. Sí. Pero ¿sabes qué? Igual me sigue pareciendo una buena idea que estés conmigo. Que vengas aquí de vacaciones y puedes irte a Los Ángeles conmigo y retomar tu vida y... Ya te dije que me quiero quedar aquí. ¿Y no extrañas a Nicolás? Sí, pero siento que él puede vivir sin mí. Él no me necesita tanto como mi papá.
Porque para ti, mi papá es fuerte, pero él se muere si yo lo abandono. Y pues, Nicolás va a seguir viviendo. No puedo vivir sin Jessica. Ya hablamos de ese tema, papito. Sí, papá, hablamos de eso. Pero no hablamos de esto. Supongo que no te enteraste recién, ¿no? No. Necesitan hablar con ustedes mañana. Yo voy. No, yo voy. No, Willy, yo dije No, yo primero. voy. Ok, Yo voy. ya. Yo voy. Ok, los quiero mucho. Está creciendo, ¿no? ¿Por qué no nos quedamos con ese beso, mi amor? Con ese beso de nuestro hijo. No pensemos más en esas amenazas. Pensemos en nuestra familia, en nuestros bebés. Mañana vamos a revisar las llamadas. Y de ahora en adelante tú vas a andar con protección. ¿Sabes una cosa, Navarro? ¿Qué? Tú y mi familia son mi vida. Sin ustedes yo no soy nada, mi amor. Nada. Perdóname, mamá. ¿Cómo que perdóname? Hijo, tú no me tienes que pedir perdón. Yo también tuve tu edad, también me enamoré y también me alejaron del amor de mi vida. Es más, peor aún, yo estaba embarazada de ti. Así que dime, ¿quién mejor que yo, tu mami, para ayudarte? Yo creo que me mandaron a llamar porque has estado muy disperso, ¿no crees? Sí, eso. O porque en vez de contestar las preguntas me puse a dibujar corazones. Qué gracioso. La gente en internet dice que te tengo que matar. ¿Sabes por qué? Por traidor, por la apuesta que hiciste, por el hijo que perdí. Ay, no, ve, qué dulce. Esta mujer dice que soy hermosa, que cómo no te enamoraste de mí. Y la verdad tiene razón, porque preferir a la insulsa de Ángela, válgame Dios. ¿Por qué no me matas de una vez, maldita trastornada? ¡Mátame ya, no aguanto más! ¿Qué no entiendes que no te quiero ver más? ¡No te quiero escuchar más! ¡Mátame! ¡O mátate! ¡Pero ya termina esto! No hagas eso. No hagas eso porque la cámara te está grabando. ¿Ah? Eres muy malo con Fernanda. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a editar esto para que la gente conozca a un nuevo Juan Marcos. Yo de verdad... De verdad, hay algo que no entiendo. Hey, shh. ¿Cómo no te enamoraste de mí? Hey. Este es un poquito agresivo. Yo entiendo, pero mira, a ver. Shh, shh. Hey, vamos a mostrarle al mundo y a Ángela Valdés que así, esposado, amarrado y todo, prisionero. Cuando te toco, me deseas, Juan Marcos Arroyo. Fíjate si es verdad. Vamos a mostrarle al mundo y a Ángela Valdés que así, esposado, amarrado y todo, prisionero. Cuando te toco, me deseas, Juan Marcos Arroyo. Secuestró a Juan Marcos y ahora la gente está opinando si debe morir o no. No. Ay, no,
sin piedad. Mátalo para que sufra. Mátalo para que aprenda. Buenos días. Es hermosa. Como usted. Es una flor de mi jardín. Son las más lindas. Gracias, Javier. Yo que no le tengo miedo a nada. Pensé que los besos de anoche solo habían sido un sueño. No. Buenos días, Javier. ¿Qué le pasa? Nada. No me pasa nada. Pero me levanté temprano. He estado pensando. Usted ya recuperó su dinero. Tiene más gente. Su imperio está creciendo nuevamente. Y yo creo que no tengo nada más que hacer aquí. Así que me voy. ¿Entras? Sí. Ya en un ratito es la reunión con la directora. Vamos a ver cómo me va. ¡Hijo! ¡No! ¡Nicolás! ¡Willy! ¡Llama a una ambulancia! ¡Llama a la ambulancia, Willy! ¡Nicolás! Quisiera amarte, no tener miedo a perderte, que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente. Poder cuidarte y que escuches mis suspiros, que sientas los latidos de pasión de este corazón que lucha por tu amor. Un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Un corazón valiente que se muere de pasión, porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón. Un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte, a darte todo, a darlo siempre. Porque esto es lo que siento, lo que tengo, lo que soy. Un corazón valiente.